Tenemos contacto con el periodista, columnista Mario Maldonado. Él es columnista del periódico El Universal. ¿Qué tal, querido Mario? Muchas gracias por aceptar la invitación a Bote Pronto prácticamente. Querido Pepe, gusto saludarte a ti y al auditorio de Radio Fórmula. Muy buenas noches. Gracias. Tu columna ha sido una de las más precisas en los últimos 2, 3 días en relación con el tema Gertz Manero. ¿Por qué? ¿Por qué se va Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República? ¿Lo corrieron o es su voluntad o le cayó mal a la presidenta o qué? Pues mira, Pepe, sin duda alguna le pidieron la renuncia en 2 o 3 ocasiones previas a lo que sucedió ya esta semana y simplemente Gertz Manero pues decidió que no, que es una fiscalía autónoma, independiente y que termina oficialmente hasta enero del 2028, este plazo de 10 años. Es el primer fiscal general después de que se cambió la de Procuraduría, Fiscalía, y Gertz Manero simplemente pues dijo que le respetaran su cargo o que le respetaran su decisión de renunciar o dimitir al cargo cuando él lo considerara. Eso fue lo que se dijo en 2 o 3 reuniones y enviados que le mandaron a Gertz Manero para pedirle anticipadamente su renuncia. Y cuando, bueno, se dieron cuenta que no iba a ser por las buenas, pues fue pues más o menos por las malas. Obviamente en las formas políticas, en lo diplomático, se está leyendo esto, se quiere hacer leer como que fue un acuerdo, un retiro voluntario, una dimisión voluntaria de Gertz Manero y que bueno, por eso tan en buenos términos fue que le están otorgando una embajada. La realidad es que no fue así, la realidad es que en las últimas horas de Gertz Manero y el gobierno federal fueron muy ríspidas de negociaciones, de resistencias, eso se confirma en la Fiscalía General de la República, en el Senado, en el propio Palacio Nacional, o digamos en las fuentes que están cercanas al gobierno federal, a la presidenta Sheinbaum. Fue muy ríspida esa salida y terminó en una negociación porque tampoco nos imaginábamos a un Gertz Manero salir por la puerta de atrás, después de que acumuló tanto poder en 7 años que estuvo al frente de la FGR, para decir, pues me corrieron, me doblaron, acepté la renuncia, la puse sobre la mesa y que venga Ernestina Godoy. No era la manera en la que iba a salir Gertz Manero, finalmente terminó negociando, esto te estoy diciendo negociando en la hacia el mediodía, en la tarde todavía de hoy, esa firma de la renuncia, porque el plan B era la amenaza velada de que te podemos destituir porque tenemos la mayoría constitucional en el Senado para poder hacerlo y que lo palomeara también la presidenta. Hoy la presidenta Sheinbaum fue muy clara en su discurso, bueno, fue ambigua en el sentido de que no comentó, no elaboró mucho sobre el tema, pero me parece que utilizó las palabras precisas que hablaban de la situación del momento en la mañana con Gertz Manero. Dijo, hasta el momento no me ha comunicado que va a renunciar o que ya no, su renuncia el fiscal Gertz Manero hasta el momento porque estaban todavía en la negociación y después dijo, pero tengo una carta del Senado que la voy a analizar y mañana les digo, esa carta es pues que el Senado le estaría informando que por asuntos que considera graves y que son que cumplimentan lo que la Constitución dice que se tiene que presentar un asunto grave para que pueda dimitir o puedan renunciar al fiscal en turno, pues prácticamente era eso, ¿no? El Senado tenía una serie de cosas que cumplían supuestamente con esa causa grave y pues lo iban a renunciar. Ese era el plan B, muy descortés, hubiera sido pues muy ríspido y se hubiera visto hacia afuera como pues una mala relación y una mala salida con el fiscal Gertz. No sucedió de esa manera, pero esa es la realidad, Pepe. Hoy se habla de que todo fue diplomático y que se va a Alemania y que todo va a quedar en buenos términos, pero fue muy ríspida esa relación. Y creo que además pues hubo otros asuntos que ciertamente sí complicaron la permanencia de Gertz Manero al frente de la Fiscalía. El desgaste de 7 años, pues me parece que sin duda alguna un fiscal general puede tener mucho desgaste en 7 años de administración, ¿no? De estar al frente de ese ministerio público. Y más, digamos, recientemente, pues era un desgaste también tener esta relación con el actual gobierno de la 4T, el de Claudia Sheinbaum, porque la presidenta pedía mucho que fuera a las mañaneras, pedía que estuviera en el gabinete de seguridad, que compartiera información, que se coordinara con fiscalías estatales, con el gabinete de seguridad, es decir,
una posición de mucha fricción, de mucho movimiento, cosa que no le exigía al expresidente López Obrador a Gertz Manero. Era mucho más tranquilo todo. Entonces ese desgaste se acumuló y la gota que derramó el vaso, eso sin duda, fueron las filtraciones de las carpetas y los grandes casos que estaba investigando la fiscalía, como los del huachicol fiscal, que se filtraron a los medios. Digamos, ahí se salpicaron una cantidad de nombres de funcionarios de alto nivel del gobierno de López Obrador, incluida su familia o algunos miembros de su familia. Está el caso de la barredora en Tabasco con Adán Augusto López, que bueno, pues ahora es el encargado de hacer todas estas negociaciones y acuerdos con los legisladores y con el propio Gertz Manero y la fiscalía. Y lo que más recientemente pues terminó por detonar todo este asunto, Pepe, pues es el asunto, es el tema de Raúl Rocha Cantú, el empresario ligado a la franquicia de Miss Universo, que bueno, pues lo están acusando de todo tipo de delitos, ¿no? Tráfico de armas, tráfico de combustibles, relación con narcotráfico y crimen organizado. Y bueno, pues esa carpeta también se filtró a los medios y eso parece que fue la gota que derramó el vaso y dio este golpe de autoridad o golpe en la mesa a la presidenta Sheinbaum, que hay que decir que de lo que heredó del gobierno del López Obrador es el primer golpe de autoridad que da la presidenta Sheinbaum del pedirle la renuncia al fiscal Gertz Manero, aunque digan que no fue como tal una solicitud de renuncia, Pepe. Pues fiscal polémico, ¿no? Fiscal polémico porque además se le acusa de haber utilizado la fuerza de la Fiscalía General de la República para resolver asuntos personales. Está el tema también de Julio Scherer, que fue un pleito bárbaro. ¿Qué pasó ahí? Tú tienes muy clarito todo esto. Pues sin duda la utilizó la fiscalía para temas personales, empezando por la familia política, bueno, la familia pues directa de Gertz Manero, ¿no? Estos temas que se denunciaron públicamente y que incluso pues hubo grabaciones. Yo mismo di a conocer en su momento esas grabaciones por las cuales me parece que hasta en una carpeta de investigación estuve, Pepe, o por lo menos eso dijeron algunos fiscales de cercanos a Gertz Manero, por yo haber revelado esos audios que, bueno, pues implicaban pues, ciertos delitos, a mi parecer, ¿no? Un fiscal buscando revisar proyectos de la Suprema Corte de Justicia para dirigirlos de alguna manera. Entonces, ese fue el inicio del pleito con Julio Scherer, que era consejero jurídico. Al inicio tenían, al parecer, buena relación, aparentemente, y terminan, pues, muy peleados por ese asunto, ¿no? Que no le ayuda a Julio Scherer en la corte y con el propio Arturo Saldívar pues a litigarlo a favor de lo que quería el fiscal Gertz y terminaron peleados y luego por otros temas, ¿no? Hubo estas intervenciones de comunicaciones, las cuales el fiscal pues le culpó pues a Julio Scherer y a su equipo de abogados y entonces se hizo un tema, ¿te acuerdas que incluso los abogados estuvieron imputados, fueron a audiencias y terminaron pues no sé si absuelto sea la palabra, pero no los vincularon a proceso ni nada, pero digamos el pleito con Julio Scherer estuvo, pues yo diría que por lo menos toda la segunda mitad del sexenio de López Obrador, y hoy Julio Scherer precisamente publica, ¿no? Una carta pública junto con su hijo, pues hablando de todo lo que considera que se hizo mal dentro del periodo de Gertz Manero como fiscal de la República y muchos otros casos. Mira, lo que se dice dentro del gobierno también de la 4T es que pues el fiscal en últimas fechas, estamos hablando claramente de este año que le ha tocado transitar con Claudia Sheinbaum, la presidenta, y con el gobierno federal, pues digamos que se puso a ver temas más personales, su agenda de temas personales, de casos que no parecían prioritarios para el gobierno federal y que al revés, los que no eran prioritarios, pero que de pronto el fiscal quería poner en el foco público y que se filtraba a los medios, pues terminaban generándole más bien crisis al gobierno. Y son los que mencioné, el asunto del huachicol fiscal, el tema de la barredora, el asunto del dueño de Miss Universo, que terminaron por explotar y por pues salpicar a muchos integrantes o funcionarios de alto nivel del movimiento de la Cuarta Transformación de Morena y de el gobierno de López Obrador. Entonces, ahora sí que le generaba más problemas que beneficios al gobierno y además, que creo que también esto es lo más sensible por lo cual terminó por romperse la liga y la relación, es que desde el gobierno en Palacio Nacional y desde el Poder Legislativo ya no confiaban en Gertz Manero, no lo veían como un fiscal 100% confiable para ellos
era lo que sucedió, pedirle la renuncia, si no la aceptaba, pues amenazar con que lo iban a Claro. destituir y bueno, terminaron negociando esta embajada. Mario Maldonado, ¿quién crees tú pueda quedar ocupando el cargo, obviamente complejísimo, de altísima responsabilidad, en la Fiscalía General de la República? Va a ser Ernestina Godoy, mi querido Pepe, la actual consejera jurídica de la presidencia, en una fórmula aprobada, porque ya estuvieron de esa manera operando en el gobierno de la Ciudad de México. Es otra cosa, por supuesto, el gobierno federal, pero bueno, fue la fiscal de la jefa de gobierno, de la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también con Omar García Harfuch como secretario de Seguridad en la capital. Digamos que se va a repetir un poco ese esquema y van a ver si funciona. Sin duda, Ernestina Godoy es la mujer a la que más le tiene confianza la presidenta Sheinbaum en estos términos jurídicos, judiciales, le va a entregar esa responsabilidad. Y lo interesante es que va pues a tener esa responsabilidad de aquí hasta enero del 2028, que es cuando terminaba el cargo de Gertz Manero, y después vendrá el procedimiento que tiene que hacer el Ejecutivo y el Senado para pues o ratificar a Ernestina Godoy o eventualmente, pues en esas, a un nuevo fiscal. Pero ella va a llegar a cumplir el resto del periodo que no terminará Gertz Manero, pero será sin lugar a dudas Ernestina Godoy. Van a hacer el proceso pues como se tiene que hacer, ¿no? De los hasta 20 nombres, me parece que puede mandar el Senado y la presidencia va a elegir finalmente a 3, esta triada o tercia de nombres, y en eso seguramente, pues a lo mejor ahí sí va Arturo Saldívar, a lo mejor obviamente va a ir Ernestina Godoy, se hablan de algunos otros personajes, pero finalmente por quienes van a votar en el Senado a favor será por Ernestina Godoy. Y me parece que pues es natural, vamos a ver si funciona, porque lo que quieren en el gobierno es tener a esa fiscal o a ese fiscal que expeditamente saque o gire órdenes de aprehensión o solicite órdenes de aprehensión ante los jueces, que se tenga una colaboración directa, lineal, horizontal con el gobierno federal, con el gabinete de seguridad, con las fiscalías estatales. Vamos a ver si Ernestina Godoy puede cumplir esa función que va a esperar que cumpla la presidenta Sheinbaum y si efectivamente pues se mejora la procuración de justicia del país. Y yo creo que Arturo Saldívar, que pues sin duda quiere ser fiscal general, no se le va a cumplir ahora. Por eso decía el tema interesante del 2028, de enero de 2028, que es cuando termina el cargo de los 10 años del primer fiscal general de la República, que fue Gertz Manero, que va a terminar Ernestina Godoy. En una de esas a Saldívar se le hace que para ese proceso del 2028 se pueda convertir en fiscal. Yo creo que ahora va a subir al puesto de Ernestina Godoy, va a ser el nuevo consejero jurídico de la presidencia, y creo que incluso puede comenzar a elaborar esa reforma tan necesaria, que creo que era más necesaria que hicieron judicial, que es la de las fiscalías, Pepe, y que se ha hablado mucho de reformar las fiscalías estatales y todo lo que tiene que ver con la procuración de justicia, que es terrible y que por eso tenemos una impunidad de más del 90 y tantos % de los delitos que se cometen. Entonces, yo creo que por ahí va a ir la función de Saldívar y la operación de Ernestina Godoy de aquí hasta el 28, y en el 2028, a principios, en enero, veremos si en un nuevo proceso pues hay nuevo fiscal, pensando ya en Arturo Saldívar, pero creo que así van a ser las cosas, Pepe. Pues muchísimas gracias, Mario Maldonado. El panorama lo tienes clarísimo. Como tal, lo hemos transmitido, lo hemos comentado contigo y agradecemos mucho, como siempre, la oportunidad de poder escucharte. Gracias a ti, mi querido Pepe. Un saludo a todo el auditorio y muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Mario Maldonado, columnista del periódico El Universal, un columnista que entiende todo esto y además es un columnista muy, muy confiable.